3, 2, 1. Bien, buenas tardes, jóvenes. Les informo que están siendo grabados. La grabación de esta clase se transmitirá por YouTube al terminar. Bien. Entonces, a la distancia recorrida no le interesa, perdón, a la distancia recorrida le interesa el camino que usted tome. Al desplazamiento no. El desplazamiento solo le interesa punto inicial, ¿dónde está usted ahora? Y punto final, ¿dónde está usted después de haberse desplazado? Pónganlo de esta manera. A su jefe, a usted solo le interesa su título de ingeniero, su título de físico. A su jefe no le interesa cuántos años le tomó sacarlo, cuántos años le tomó obtener su título. A su jefe no le interesa que usted se haya desvelado para obtener su título. A su jefe no le interesa si usted reprobó clases. A su jefe solo le interesa que antes no tenía título, pero ahora sí lo tiene. Bueno, ese sería como el desplazamiento. Desplazamiento, punto inicial, punto final. El desplazamiento es un vector. De manera que no es lo mismo ir, en cuanto a desplazamiento, no es lo mismo ir de A a B que de B hacia A. No es igual porque la dirección cambia. En el caso de la distancia no tiene ese problema. Un ejemplo de distancia que yo le puedo dar es 30 metros. Y eso es distancia. 40 metros. Eso es distancia. Pero si yo le vengo y le digo 30 metros hacia el norte, yo ahí le estoy dando a usted el recorrido, el desplazamiento, porque le estoy dando una dirección. Aparte de la magnitud, le estoy dando la dirección. Entonces, 30 metros al norte, 40 metros al oeste, son desplazamientos. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, con distancia y desplazamiento? Este es uno de los, bueno, inicialmente este es uno de los conceptos más importantes porque se comete mucho error. Bueno, ustedes no, pero otros estudiantes suelen confundir ambos y suelen equivocarse porque aparece algo que es contraintuitivo. Se maneja, o popularmente se maneja, que rapidez es lo mismo que velocidad, pero en realidad no son iguales. La rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. Entonces, bueno, vamos a cerrar esta idea. El desplazamiento delta x simplemente es posición final menos posición inicial. Eso sería el desplazamiento. Punto final menos punto inicial. Y entonces la rapidez que me indica cuánto tiempo me estoy tardando en cambiar o en recorrer cierta distancia, porque la rapidez es un escalar, al igual que la distancia. La rapidez la vamos a calcular en el movimiento rectilíneo uniforme como la distancia dividida el tiempo. Aparece delta t porque no siempre vamos a empezar a estudiar un problema desde el tiempo t igual a 0. Puede que dejemos pasar unos segundos para empezar a analizar un fenómeno. Por eso es que no necesariamente ponemos tiempo, sino que ponemos delta t. Pero si nuestro tiempo inicial es 0, simplemente es s sobre t.
donde S es la distancia recorrida. Entonces, la rapidez se calcula como distancia sobre tiempo, mientras que la velocidad, que es un vector, se calcula como el desplazamiento dividido el tiempo. Desplazamiento sobre tiempo. Bien, bueno, también existe la velocidad instantánea. Cuando usted, esta expresión de aquí, esta expresión, usted dice, bueno, si T1 y T2, la diferencia entre ellos es muy, muy pequeña. Usted calcula el límite de eso y obtiene la velocidad instantánea, que, bueno, sería la pendiente, sí, en este, sí, sería la pendiente de una, no, esta no sería la pendiente, perdón. Sería el punto tangente a esta curva, en la gráfica ustedes pueden observar la posición en función del tiempo y la velocidad instantánea que sería tangente, la recta tangente a este punto. Cuando nosotros variamos, ok, aquí nosotros variamos la posición con respecto al tiempo, obtuvimos rapidez y velocidad en este caso. Pero si usted viene y varía, la velocidad con respecto al tiempo, usted obtiene algo que se llama la aceleración. Y entonces, la aceleración es un vector y es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. De manera que la aceleración sería velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Pero, si yo empiezo a hablar de aceleración, mi movimiento ya no es rectilíneo uniforme. Ahora yo voy a estudiar el movimiento rectilíneo acelerado. Y esta aceleración puede ser variable o puede ser constante. Vamos a estudiar nosotros primero el caso donde la aceleración es constante. Bien, pero para definir el concepto, entonces la aceleración media sería el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y si usted quiere definir la aceleración instantánea, pues será la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero anteriormente en la diapositiva lo pasé un poco rápido intencionalmente. La rapidez instantánea, que en este caso sería la magnitud de la velocidad instantánea, porque casualmente fueron iguales, casualmente, no siempre pasa. Usted la velocidad la puede calcular como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ok, si la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, quiere decir que la aceleración también se puede escribir como la segunda derivada de la posición en función del tiempo. Ok, aquí vamos un poco rápido con esto. Vamos a ver. Nosotros podemos, alguien podría pensar que la distancia y el desplazamiento siempre son iguales. Y digamos que si yo estoy, permítanme, vamos a compartir toda la pantalla. Aquí. Digamos que yo tengo el punto A y tengo el punto B. Y están separados por 10 metros.
Si viene Julio, viene Julio muy alegre, y Julio camina de A a B. Julio caminó del punto A al punto B. Si yo quiero reportar su distancia, yo voy a decir que la distancia fue de 10 metros. Y si yo quiero reportar su desplazamiento, yo voy a decir, Julio inicialmente estaba en A, que podría definirlo como mi referencia. A es el punto 0 y B es el punto 10 metros. A es el punto 0 metros. Y entonces mi desplazamiento será posición final menos posición inicial. ¿Dónde está al final Julio? Julio al final está en el punto B, o sea, en el punto 10, menos la posición inicial de Julio. Julio inicialmente estaba en el punto A, que es el punto 0 metros. Y yo aquí sí reporto un desplazamiento de 10 metros a la derecha. Yo aquí sí, entonces reporto un desplazamiento de 10 metros a la derecha. Y si ustedes se fijan, la distancia y el desplazamiento dieron la misma magnitud. Pero ¿qué va a pasar si Julio no hubiera hecho eso? Viene Julio, camina del punto A al punto B, pero luego se regresa. Se le olvidaron las llaves o, bueno, pasó algo. Pasó algo. Este sigue siendo el punto 10 porque es el punto B. Este de acá sigue siendo el punto 0 porque es el punto A. Entonces, si yo tengo ahora este problema donde Julio camina del punto A al punto B, pero se regresa al punto A, la distancia que Julio recorre son los 10 metros de ida más los 10 metros de regreso para un total de 20 metros. Lo que se espera es que el desplazamiento pues también fuera 20 metros, pero esto no es así. Como les digo, al desplazamiento solo le interesa dónde estaba usted al inicio y dónde está usted al final. Para el desplazamiento dice, bueno, Julio al final está en el punto 0 metros, menos el punto inicial. ¿Dónde estaba Julio al inicio? También estaba en 0 metros. Entonces Julio no se ha desplazado. Julio no se ha desplazado. ¿Y cómo nos impacta esto? Bueno, imagínese usted que quiere calcular la rapidez. Asuma que Julio completa el recorrido en un segundo. La rapidez de Julio sería 20 metros dividido un segundo. Y esto daría 20 metros por segundo. Julio es un tipo rápido. En cambio, el desplazamiento, en cambio, la velocidad de Julio sería 0 metros dividido un segundo. La velocidad de Julio fue de 0.
Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se arruinó la física? No, no se arruinó la física. Lo que pasa es que la velocidad depende del desplazamiento y el desplazamiento es un vector. Y entonces, para el desplazamiento, Julio nunca se movió. Y como nunca se movió, no puede tener velocidad diferente de cero. Entonces está bien. Pero bueno, en realidad Julio sí se movió y recorrió una distancia de 20 metros. Y entonces sí tuvo una rapidez de 20 metros, porque hizo el recorrido en un segundo. Entonces tuvo una rapidez de 20 metros sobre segundo, que también es correcto, por el carácter escalar de la rapidez, que depende de la distancia, que es un escalar. Entonces, ¿dónde va usted a encontrar esto día a día? Cuando usted va, supongamos que usted va a hacer ejercicio, por el momento no se puede debido a la pandemia. Si usted va a hacer ejercicio, la pista es, entre comillas, un círculo de 400 metros. Y entonces usted da una vuelta, la distancia que usted recorrió fue 400 metros. Pero si yo quiero ver su desplazamiento, en realidad usted no se desplazó porque inició de la línea de meta y terminó en la línea de meta. Entonces para el desplazamiento usted no es que no se haya movido, simplemente es que terminó en el mismo lugar en el que empezó. Eso es lo que quiere decir. Bien, entonces vamos a entrar al movimiento rectilíneo con aceleración. Bueno, este es el tema siguiente al que estábamos viendo. El movimiento rectilíneo uniforme es con aceleración cero. En cambio, ahora vamos a estudiar la aceleración. Cuando usted tiene aceleración, bueno, usted puede definir la velocidad final del objeto. La velocidad final del objeto, como encontramos aquí en esta ecuación, depende de la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vamos a definir también la velocidad media o la velocidad promedio, que sería el desplazamiento dividido entre el tiempo. Esto lo tenemos del movimiento rectilíneo sin aceleración. Pero la velocidad media también puede ser el promedio de la velocidad. Entonces aquí tiene velocidad velocidad final más velocidad inicial, dividido entre 2, porque es la media. Y cuando usted combina estas dos ecuaciones, obtiene esta otra ecuación que es para la posición final de un objeto que acelera. Ojo, esta es la posición final para un objeto que acelera. Cuando no había aceleración, la posición final de un objeto simplemente era velocidad por tiempo, porque la velocidad no variaba, o la rapidez no variaba. Pero ahora que tenemos aceleración, pues la expresión debe tomar en cuenta esa aceleración. Y entonces aparece este término que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Note entonces que en el primer tema de movimiento rectilíneo uniforme solo aparecía el término que está aquí en medio de la ecuación. Pero ahora que incluimos aceleración, pues es toda esta expresión. Es toda la expresión. Bien, se pueden calcular dos expresiones más. Hasta ahora, nosotros las expresiones que tenemos son estas dos de acá. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La posición final sería la otra ecuación. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
Es posible deducir una expresión donde no aparezca el tiempo, y es esta expresión que tienen ustedes aquí, encerrada en un cuadro de color rojo. La expresión dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado por posición final menos posición inicial entre paréntesis. Con esta ecuación hay que tener algo de cuidado, pero eso lo vamos a ver en el tema de caída libre. Entonces, esta ecuación es importante porque aquí no aparece el tiempo. Puede ser que usted en algún ejercicio del examen o de alguna tarea, el ejercicio no le dé ningún dato del tiempo. Entonces, si usted no tiene el dato del tiempo, esta es una buena ecuación con la cual intentar resolver el ejercicio. No le garantizo que le va a servir, pero sí vale la pena mirar esta ecuación. En el otro caso, pues tenemos una ecuación donde no aparece la aceleración. No siempre es posible conocer, la aceleración de un objeto, y entonces necesitamos de alguna forma poder obtener la información sin necesidad de la aceleración. Entonces esta es la ecuación por la cual usted podría empezar. Dice, posición final es igual a posición inicial más un medio de la velocidad final más la velocidad inicial multiplicado eso por el tiempo. Y entonces, ¿cómo se llama? Resumiendo, tenemos 4 ecuaciones para el movimiento rectilíneo acelerado. ¿Qué pasa si no hay aceleración? Pues trabajamos con el movimiento rectilíneo uniforme que vimos la semana pasada. Ok, entonces este es el resumen de las ecuaciones. Este es el resumen de las ecuaciones, estas 4 que ven aquí. Pero para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo vamos a abreviar como MRUA, la principal condición es que la aceleración es constante. Distinta de cero. ¿Qué quiere decir que la aceleración es constante? Esto quiere decir que siempre va a tener el mismo valor. Para el ejercicio, para el fenómeno que usted analiza, esta siempre va a tener el mismo valor. Y no va a cambiar la aceleración. Entonces la aceleración siempre va a ser un número diferente de cero, porque si fuera cero, entramos al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí ya tenemos que es una aceleración constante y es diferente de cero. Okay. Bien, aquí hay una manera de encontrarlas por integración. No nos vamos a meter a esto. Usted se los dejaré porque se los voy a dejar de tarea. Pero entonces es posible deducir estas ecuaciones por integración. Recuerden que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Si usted integra eso una vez, obtiene la velocidad. Si integra esto 2 veces, obtiene la posición. Y casualmente se obtienen estas dos ecuaciones.
Se obtienen estas dos ecuaciones. Pero bueno, eso es una tarea que yo les voy a dejar, por eso no voy a ahondar eso aquí. Bueno, vamos a ver. Nomás me queda mencionarles que voy a reprogramar el resto de las actividades, voy a agregar nuevas actividades. Vamos a hacer ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la próxima clase, esto es, el día de mañana, para que podamos aterrizar bien estos conceptos. Espero que la clase haya sido de su agrado, jóvenes, y nos veremos el día de mañana. Vamos a detener la grabación por acá.